su puesto se parte. No como acusado, que muchas veces los que utilizan un arma y ciegan la vida de una persona que ha querido cometer un delito, entonces sencillamente a veces la interpretación no es la más aceptable que se le da a este tema. En ese orden de ideas yo considero que la legítima defensa debe ser objeto de replanteamientos legislativos, por lo que estoy proponiendo dicha norma. Existen una serie de exponentes que han utilizado su arma de fuego y hoy en día tienen N problemas para utilizarla. Está el señor Lalonca por ahí que lo veo, ahí está el señor. Existen otras personas, también tu caso. Entonces, eso es bueno, que nos vengan y que nos expongan todos los pesares que se tienen en el país, porque se parte en el país no de la presunción, sino se parte que ya es culpable, ¿no? Entonces, estos son temas que tenemos que conversarlos, tenemos que dialogarlo para poder tener una idea mucho más precisa y que realmente nos sirva. Para tal supuesto, sugiero la modificación del inciso 3 del artículo 20 del Código Penal sobre los eximentes de responsabilidad penal. Así quedaría exento de responsabilidad penal todo aquel que repele al extraño que intente ingresar o ingresa ilegalmente a una vivienda, habitación o comercio, así como también a su oficina y por extensión el vehículo. ¿Y por qué el vehículo? Porque ese es un tema que tiene una alta connotación criminal hoy en día en las calles. Entonces, en ese sentido, estoy seguro que nuestros invitados realizarán interesantes aportes y comentarios a la norma con la finalidad de fortalecerla. Dejo pues la tribuna abierta para que empiece este evento, este foro, que nos permita a nosotros alcanzar rápidamente el perfeccionar una norma que nos permite lograr tener un mejor enfrentamiento al crimen. Esperemos que esta norma la podamos utilizar para el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Recibamos entonces para la exposición al doctor César Nakazaki. Doctor, por favor. Buenas noches. Buenas noches, señor congresista Octavio Salazar, señores panelistas, señores todos. Después de un buen tiempo regreso al Congreso. Hubo otras épocas donde diariamente tenía que venir por antejuicios y juicios políticos durante algunos años, y motivado por el gran aprecio que le tengo al congresista Salazar y porque el proyecto que él presenta ante el Congreso y a través del Congreso al país resulta ser la propuesta más innovadora que se ha dado en nuestra legislación en torno a la legítima defensa. Pienso que cuando se va a hacer una propuesta, se pretende iniciar el proceso para crear una ley. En el Perú de hoy es fundamental saber qué problema se enfrenta. Y el problema más importante no es como que lo vamos a enfrentar la inseguridad y la violencia popular que se desborda. El problema más importante es el que la gente caiga en el error, le hagamos creer el error que la ley es el remedio para todo. Porque si la ley fracasa y la gente pierde la fe en la ley, entonces ¿qué va a pasar? Todos los problemas se originan en una cultura donde la gente busca no aplicar la ley, no creemos en la ley. Entonces, el punto de partida sería, ¿qué hacemos para que la gente crea en la ley?
modificando el artículo 20, inciso 3 del Código Penal, y vamos a modificar las reglas de la legítima defensa. Eso es lo que tenemos que cuidar. Que la gente crea, cuando sale la ley juvenil para el trabajo, la gente cree que va a haber trabajo. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque cuando se quiere trabajar en derecho penal, que es para lo cual vivo y por lo cual vivo, siempre de que junto a la medida de represión tiene que darse automáticamente el doble o el triple de medidas de prevención. Si no, la cosa no camina. Por eso la justicia, la que se quiere hacer de verdad, es con balanza de 2 platos y no con balanza de 1 plato. La balanza de 1 plato no pesa bien. Yo no voy a hacer la reflexión ahorita sobre los temas preventivos que se deberían enfrentar para atacar ahora sí la inseguridad ciudadana y una violencia popular que se desborda, que me parece que hoy exige enfrentarlos como binomio. Tenemos que enfrentar la inseguridad tomando medidas desde el Parlamento legales que permitan canalizar, dar seguridad y vías adecuadas para frenar esa violencia popular que crece día a día. Cuando trabajamos con la legítima defensa para los abogados, estamos trabajando probablemente con la institución jurídica más compleja que existe. Porque 2 autorizaciones da el derecho para matar. Todo el derecho se construye para que se respete la vida. Todo el derecho se construye para que no se mate. Esa es la regla, la vida. El primer derecho, el primer bien jurídico. El primer derecho en la Constitución, tanto la del 79 como la del 93, el derecho a la vida. Y hay 2 grandes excepciones. En tiempos de paz, la legítima defensa. Y cuando hay guerra, el derecho de guerra o de conflictos. Entonces, si vamos a trabajar con legítima defensa, estamos trabajando, insisto, con la institución que junto al derecho a la guerra son las instituciones jurídicas más completas, porque el Estado va a autorizar a matar a otro ser humano. ¿El delito más grave cuál es? El homicidio. Entonces, el Estado, en su necesidad de proteger al ser humano, va a hacer algo que en la realidad es lo mismo que un homicidio, menos en el motivo y el procedimiento. Porque los 2 es acabar con la vida. Pero hay una gran e inmensa diferencia entre el homicidio y la legítima defensa. ¿Por qué ha sido necesario en el Perú, desde el Código Penal de 1924, con el del 91, por qué es necesario permanentemente pensar en modificar las reglas de la legítima defensa? ¿Cuál es el problema operativo? Y quizás es el testimonio que nos den las personas que ha señalado el congresista Salazar y tantos otros. En el Perú, quien hace uso de la legítima defensa correctamente no tiene la seguridad que se va a reconocer esa situación y que se le va a reconocer como héroe y se le termina reconociendo como delincuente. Ese es el problema. El problema de la legítima defensa, con todo respeto, no es legislativo, es operativo. Los jueces en el Perú tienen miedo. O es ignorancia o es cobardía, no analizo otro factor que pueda haber. Pero es el miedo o es la ignorancia el que ha llevado a que en un número importante de casos de legítima defensa, esta no sea reconocida. No es un problema que la legislación no fue clara. Los 3 requisitos, agresión ilegítima, falta de provocación, proporcionalidad en el medio o racionalidad en el medio, esos requisitos siempre existieron y siempre existirán si hablamos de una legítima defensa. El problema está en su, repito, aplicación por el juez. Tan equivocada
¿Y cuáles eran los problemas en torno a la aplicación de la legítima defensa, más allá de los dos psicológicos que señalo, que es el temor o la ignorancia? El problema en la aplicación de la legítima defensa se dio en dos niveles. El primero de ellos es que la legítima defensa tiene que funcionar mientras que dura la agresión. Mientras que hay un ataque, hay derecho a una defensa. Cuando cesa el ataque, lo que habrá de repente es justa venganza, pero ya no es defensa. Pongo un ejemplo: yo enseño años en Academia de la Magistratura a jueces y fiscales y por tanto soy corresponsable que no sean buenos. Pero ¿cuál es el ejemplo que llevamos? Un arquitecto, y es un caso de la vida real, un arquitecto entra a un asaltante y ¡pa!, a matar con una 9 milímetros, con una Browning 9 milímetros en el pecho, y piensa que lo ha matado. Y se va a sacar las cosas del segundo piso en Chacaría. Pero resulta que no lo ha matado. Por razones del destino, el arquitecto sigue vivo, se arrastra, llega a su escritorio, saca su pistola, y cuando entra el asaltante, el arquitecto no le va a decir levanta las manos, dispara y lo mata. ¿Qué sucedía? Que el ratero venía con maletas en los brazos y las dos pistolas acá en la espalda. Entonces, en primera instancia, dicen no es legítima defensa, porque está con maletas y no está con las pistolas. O sea, querían que sea pistola contra pistola. En segunda instancia vuelven a decir que no es legítima defensa. Y en la Corte Suprema se iluminan, porque de vez en cuando se iluminan, dicen no, sí es legítima defensa. ¿Por qué? Porque la legítima defensa, el ataque se mantiene mientras que existe la situación de peligro. Solo cuando ha cesado la situación de peligro, cesó el ataque. Pero mientras que la situación de peligro esté, o sea, mientras que sea posible que me maten, o me hagan algo, me dañen, entonces yo puedo defenderme. Entonces ahí el primer problema que tuvo la legítima defensa, en la mala comprensión de la actualidad del ataque. Y el segundo aspecto en que no funcionaba la legítima defensa, y lo explico para luego explicar las bondades del proyecto y que creo, con todo respeto, que podemos mejorar. El segundo tema era la pobre proporcionalidad. Y digo la pobre proporcionalidad, la proporcionalidad del medio, decía, porque mataron a la proporcionalidad siendo inocente. La proporcionalidad nunca fue pistola con pistola, cuchillo con cuchillo, armado contra armado. Eso no es proporcionalidad. Proporcionalidad es, se necesita el medio utilizado, es adecuado, es la mejor alternativa que tienes. Entonces, la proporcionalidad que existe para todo el derecho, porque todo en el derecho, el contrato, el tributo, la ley, el delito, la pena, toda la creación del derecho tiene que ser proporcional y razonable. O sea, es absurdo decir, no, acá no rige la proporcionalidad o no rige la racionalidad. Es como negar el espacio y el tiempo. Todo hecho tiene un espacio y un tiempo, si no, no es hecho. Iguales las figuras jurídicas. Toda figura jurídica, toda construcción del derecho tiene que ser proporcional y razonable. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Como tanta excusa había, no puedo aplicar la legítima defensa por la proporcionalidad, la han escondido. Es más, la han escondido con una técnica que nunca he visto en un legislador. Por si acaso esto no es proporcionalidad. El texto, no está acá completo, pero el código dice, no se aplica la proporcionalidad. Ah, sí, acá está. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de los medios. Es la primera vez, ley, que veo, esto me lo sacas. Pero en realidad no lo sacaron. Es como si dijeran, ¿sabes qué? Solo quiero escuchar tu presente, que tu pasado se vaya.
No se puede ir, pues. Yo soy mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Esto por qué lo digo? Porque lo único que se puede hacer en la legítima defensa, en materia legislativa, para entrar en materia o en un punto más específico, no es agregar o quitar requisitos, sino facilitar su operatividad. ¿Cómo hacemos que la ley de la legítima defensa pueda funcionar mejor? Entonces, se, entre comillas, quitó la proporcionalidad, entre comillas, se le reemplazó por la racionalidad del medio empleado y se pusieron 3 criterios como ejemplos. La intensidad y peligrosidad de la agresión. Permítanme regresar a mi ejemplo. 2 balazos al arquitecto. Es muy peligrosa la actuación. Segundo, la forma de proceder del agresor. 2 balazos al pecho, obviamente quiere matarme. Tercero, y los medios que disponga para su defensa. El arquitecto solo tenía su pistola, no tenía nada más. Entonces, lo que hizo el legislador cuando modifica el Código Penal del 91 es a los 3 elementos y concretamente a la proporcionalidad al uso del medio de defensa, en vez de dar solamente un tip, proporcionalidad lo cambio por racionalidad de los medios, pongo 3 criterios como ejemplos. Aparentemente no ha funcionado. Y digo aparentemente porque siguen existiendo casos en los cuales personas que han hecho uso adecuado de la legítima defensa están procesados. Hubiese sido interesante, y es una primera propuesta que hago, que así como se ha trabajado bien las estadísticas en cuanto a la presencia del robo, etcétera, habría que trabajar cuántos casos hay donde se invoca la legítima defensa y en cuántos no funciona. Creo que ahí deberíamos entrar a un análisis específico de todos los homicidios que hay en el Perú, cuántos, o lesiones, cuántos invoco legítima defensa. 50. De esos 50, ¿funciona o no funciona? Para saber la intensidad de la propuesta que debo agregar, ya no solo por el tema de la inseguridad, sino porque voy a flexibilizar la legítima defensa en una época de gran violencia social. Y tengo que ir de la mano con los dos. Mucha seguridad, pero tratando de canalizar esa violencia que hoy existe, que ya no es un fenómeno rural solamente. Entonces creo, con todo respeto y cariño, que esa estadística es necesario hacerla. Porque así como un caso justo no hace que el sistema sea justo, algunas injusticias tampoco. Hay que cuantificarlo y esa estadística hay que sacarla. Porque, por ejemplo, se me ocurre a mí, un buen amigo joyero, 2 legítimas defensas en su vida y las 2 invicto. ¿De qué pasó con él que sí funcionó? Por eso creo que no es problema de ley. Por eso es que creo que no es problema de ley y acá vamos a hacer una propuesta legislativa. Por eso es que creo que hay que agarrar el tema, caso por caso, esos 20 casos y ver qué pasó. De repente es corrupción, no sé. Entonces, estadística para ver cómo funciona la legítima defensa. Este es el panorama más o menos de la legítima defensa. No funciona bien. Cuando no funciona se comete gran injusticia porque un padre que mató para defender a sus hijos hay que premiarlo, no hay que castigarlo. Y jurídicamente los problemas son la agresión que ya a veces deja de ser actual. Han masacrado a tu hijo. ¿Quién? Un hombre con casaca negra, salgo como león. Tengo en todos me entenderían que saque a masacrarlo, pero ya no es legítima defensa. Ya le pegaron a mi hijo, ya lo mataron de repente. Entonces tiene que estar vigente la agresión. Y el otro tema
bueno, esto que ya no es proporcionalidad y que es racionalidad, han dado criterios. Acá vienen las grandes propuestas del proyecto de Octavio Salazar, gran policía, gran ministro, ahora nos demuestra excelente legislador porque ha planteado una revolución para la legítima defensa. Él nos plantea en su proyecto la figura de la defensa privilegiada, legítima defensa privilegiada, la teoría del castigo, del castillo, la teoría de quieto te mata. Hay toda una serie de nombres que tiene esta teoría, que como bien conversábamos con los amigos muy cultos mientras que esperábamos, esto nace hace mucho tiempo para proteger básicamente la propiedad sagrada en otras épocas de nuestra historia. O sea, las personas decían, yo soy el dueño de mis tierras y así sea el rey, aquí solo se entra con orden de allanamiento de autoridad y el que entra sin autorización lo mato. Quien invade mi reino, mi casa, mi mundo, sin razón, lo mato. Ese proyecto o esa vieja institución hoy se ha puesto nuevamente en vigencia en Estados Unidos, en la mayoría de los estados. El proyecto de ley, correctamente siguiendo su técnica adecuada, nos cita 3 ejemplos: Italia, que es un excelente ejemplo, habría que agregar Alemania, y Argentina y Chile, 2 ejemplos. Creo que es muy bien porque Italia, junto a Alemania, los íconos del derecho penal, agreguen España, y a nivel latinoamericano, nuestras experiencias cercanas, Argentina, Chile, agregaría Colombia, porque Colombia mucho enfrenta fenómenos de violencia, es casi igual que nosotros, el más parecido en enfrentar violencia es Colombia a nosotros, diría más que Chile y Argentina. Pero la primera gran propuesta es que se le da al legislador, o se le daría al legislador, ya no solo criterios. O sea, los criterios no son suficientes. Te voy a poner ejemplos de cuándo hay legítima defensa. Eso se llama la técnica de los ejemplos típicos. Y dice el proyecto: las circunstancias que se indican anteriormente, o sea, los 3 requisitos de la legítima defensa, técnicamente hay una legítima defensa perfecta si se dan cualquiera de estas situaciones. Cuando se repele a un extraño que ilegalmente ingresa a la vivienda, a la morada, al centro de trabajo, incluso a mi vehículo. Entonces, lo que hace el proyecto es dar un paso más allá y decirle al juez: ya no te doy solo criterios normativos, te quiero poner 3 o 4 casos donde si tú verificas estos casos, ¿dónde lo mató? Lo mató cuando había ingresado en la madrugada a la casa. Legítima defensa perfecta. ¿Cómo lo mató? Metió su cara por la puerta del carro. Legítima defensa. Lo que hace el proyecto es presentar, si bien no igual, pero como en otros países, escoge que en ciertos delitos graves funcione la legítima defensa privilegiada frente al robo agravado, frente al secuestro, frente a la violación sexual, frente a la extorsión. Legítima defensa privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Y ahí viene lo más revolucionario de esta institución. Ya no, repito, primera propuesta, no criterios sino ejemplos. En estos casos va la legítima defensa privilegiada. Y viene el segundo gran aporte. ¿Por qué privilegiada? Porque si se verifica el supuesto, se verifica el caso, ya no hay que probar los requisitos. No hay que probar la agresión ilegítima, no hay que probar la falta de provocación, ni hay que probar la racionalidad de los medios empleados. Como repito, si el hecho se produjo que maté al hombre que lo encontré en el primer piso de mi casa a las 3 de la mañana, el juez debe asumir, el fiscal debe asumir
que fue una agresión ilegítima, que hubo falta de provocación y que hubo necesidad racional del medio empleado. Esto es, técnicamente hablando, he convertido la legítima defensa o la convertiría en una presunción de jure, una presunción que no admite prueba en contrario. Los tres requisitos se presumen que existen de puro derecho porque no se tienen que probar, entonces se cambia la técnica de la probatoria, se cambia por la técnica de la presunción. Entonces se presume sin admitir prueba en contrario. Este tipo de presunciones jure de jure, por cierto, existe. Por ejemplo, existe la presunción jure de jure que todos conocemos lo que dice el registro público. Nadie podría invocar en el Perú desconocimiento del registro público. Si me permiten ir más allá, a veces me río y a veces lloro, se presume sin admitir prueba en contrario que hoy día todos hemos leído el peruano. No se puede invocar la ignorancia de la ley. Esas son presunciones jure de jure. Acá Octavio trae una revolución al derecho penal, que no es inconstitucional porque no es para condenar, porque si no iría contra la presunción de inocencia. O sea, si en algún mundo no entran las presunciones es en el mundo del derecho penal, pero las presunciones para culpabilidad, no las presunciones para inocencia, así que constitucionalmente está perfecto, porque lo que él trae en su proyecto es una presunción jure de jure de legítima defensa perfecta. Los tres requisitos funcionan, se dan en el caso. Antes de la propuesta, los tres requisitos tenían que probarse, y probarse en el grado de certeza. No solo se prueban los hechos constitutivos del delito. Cuando la persona alega causas de justificación, alego que mi patrocinado es psicótico, tengo que probarlo. Apruebo que actúe en el ejercicio regular de un derecho, tengo que probarlo. Alego que actúe en obediencia jerárquica, tengo que probarlo. Alego que actúe en legítima defensa, tengo que probarlo, antes de este proyecto. Y ahí es donde se explican los problemas de fiscales y jueces, en la necesidad de la probanza de estos tres requisitos. Entonces, el proyecto definitivamente genera una revolución de 360 grados. Los requisitos de la legítima defensa ya no tienen que probarse, se presumen sin admitir prueba en contrario en cualquiera de los supuestos que establece el proyecto, que en algún momento, yo señalo desde acá, espero que sea una ley con algunas propuestas que voy a señalar. ¿Necesitamos potenciar la legítima defensa? Sí, sí la necesitamos potenciar. La legítima defensa en el Perú de hoy no es una herramienta de protección, porque la gente tiene miedo a usarla, porque la experiencia judicial, fiscal, policial es negativa. Entonces sí hay que potenciarla. Segunda pregunta, ¿ayudaría a la violencia que se está desbordando empoderar, que es una palabra que está muy de moda ahora, la legítima defensa? Sí, yo creo que es urgente. Arresto ciudadano, legítima defensa, la justicia por jurados. Creo que ahí tenemos todo un gran reto, decirle a la gente, en vez que linches, ven y tú juzga. ¿Para qué vas a linchar? Ven para que juzgues. Que ese es el paso siguiente. Ahora tenemos un nuevo modelo procesal, el paso que es un sistema acusatorio, el paso siguiente es la justicia por jurados, que existió en la época de Leguía, pero que nunca se aplicó. Si así lo hemos tenido. Entonces, dentro de ese esquema de potenciar, de rápidos mecanismos que hagan que la gente pueda hacerse justicia de manera institucional, sí, totalmente de acuerdo también, la legítima defensa debe potenciarse y por tanto creo que la legítima defensa privilegiada debe incorporarse a la legislación peruana. Totalmente de acuerdo ahí. Sí creo que deberían hacérsele algunos ajustes, y con esto termino para no cansarlos, respecto a no solo que estoy de acuerdo, sino qué cosa es lo que creo que podría ajustarse.
Y lo trabaja bien el proyecto en los antecedentes que cita. El arma, para que una persona pueda hacer uso de una legítima defensa privilegiada, tiene que ser con un arma con licencia, para desfomentar ese mercado de tráfico de armas ilegal. O sea, si nosotros permitiéramos que cualquiera utilice este mecanismo, no estaríamos desalentando algo que hay que controlar. No es todavía como en otros países, pero crece, que es el armamento informal, que es un problema importante en el Perú. Muchos de los delitos es porque ese problema no se enfrenta. Miren lo que ha pasado con las granadas. Entonces, como en Italia dice sí, legítima defensa privilegiada, está bien, los 3 requisitos no se prueban, legítima defensa perfecta, pero ellos dicen arma declarada, o sea, arma que esté oficialmente registrada. Como para incentivar, ¿quieres poderte defender a plenitud con tu arma? Cumple la ley. Por tanto, estate bien preparadito, saca tu licencia, o sea, prepárate. Porque esa licencia debería ir acompañada pues de una preparación real, ¿no? Que es, bueno, otro tema de discusión. Pero ahí creo que hay un primer planteamiento que no creo que tenga mayor problema. Es más, tener armas sin licencia es todo un problema, porque ya no me condenan por legítima defensa y me condenan por tenencia ilegal de arma y me voy 12 años a la cárcel. O sea que no es un favor tampoco defenderme con armas y que no esté con autorización. El otro tema sí es un punto para evaluar. Estoy de acuerdo con que se presuman los 3 requisitos, pero hay 2 modelos. El de presunción juret et de jure, sucedido el supuesto, si ha hecho uso cuando intentaban robar la casa, es presunción juret et de jure, como les he explicado, sin admitir prueba en contrario. Ya es una verdad legal. Se considera que los 3 requisitos se han cumplido si se verifica que la querían violar a la señora. Punto. No hay más que discutir. Pregunto, para pasar al segundo... No, permítame previamente plantear, antes de la reflexión, el otro sistema. El otro sistema es el que sigue Chile. Chile dice, es verdad, legítima defensa privilegiada, los 3 requisitos, en estos supuestos de delitos graves, los presumo, pero la presunción es juris tantum, no juret et de jure. ¿Cuál es la diferencia más allá de latinazgos? Una muy importante. La presunción juret et de jure no admite prueba en contrario, como he explicado. La presunción juris tantum se admite prueba en contrario. O sea, presumo que hubo falta de provocación, presumo que la agresión fue ilegítima, presumo que has usado racionalmente los medios, y mientras que no prueben lo contrario, es legítima defensa. Pero la diferencia iría en que habría cierta investigación para verificar si efectivamente es legítima defensa o no. En el proyecto tal cual está, es presunción juret et de jure. Verificado el hecho, se acabó el caso. La otra alternativa que tiene Chile es: ¿qué ha sucedido? Ha muerto, lo he matado, está dentro de mi casa a las 4 de la mañana, presumimos que es legítima defensa, no te tocamos, tú eres una víctima, tú estás en tu casa, no va a haber ningún problema, pero vamos a hacer una investigación preliminar para ver si es verdad. No vaya a ser que le estaba sacando la vuelta con la mujer y pasaba algo. No, era el enemigo. ¿Cuál de los 2 métodos es el que se debería aplicar en el Perú de hoy? He estado pensando seriamente en este tema. Confieso que antes que me invite
Octavio no lo había puesto, no me había puesto a pensar en esta institución. Por lo cual le agradezco, porque me motive un tema que es muy caro para mí. Este curso es parte general, lo enseño hace 30 años. Yo creo que al día de hoy, una presunción jure et de jure podría generar algunos problemas. Porque si es jure et de jure ya no admite prueba de contrario, se acabó el caso, cosa juzgada y punto. Yo creo que la presunción debe ser juris tantum, o sea que debería admitir una prueba en contrario, pero para que no se criminalice, porque el proceso en sí es un castigo, existe lo que se llama la pena banquillo, no solo la condena es un castigo, ya el proceso en sí es un castigo. Esa presunción juris tantum, esa investigación debería ser sumaria y lo que determine la policía técnicamente es lo que debería ser. O sea, para que sea una investigación técnica, lo cual yo también lo jalaría para esto que reclaman tanto los policías, que por qué no se les protege por el cumplimiento de un deber. Yo convertiría el cumplimiento de un deber igualito que un delito tributario. Si la SUNAT dice que se debe, se acabó. Si la policía técnicamente investigando dice que el uso fue reglamentario, se acabó, ya no hay que discutir. Tema interesante en esa parte. Pero aquí creo que debería ser presunción juris tantum, siempre analicemos de acuerdo al espacio y debería ser presunción juris tantum, lo que garantiza que la persona que invoca la legítima defensa la van a tocar, esté jurado. La investigación debería ser sumaria, breve, como por ejemplo va a pasar dentro de 2 meses con los procesos de flagrancia. Delito flagrante, ¿saben en cuántos días se va a condenar? 8 días. En 8 días, excelente propuesta del legislativo, que existía en el código, pero el proceso inmediato todos se habían olvidado, nadie lo usaba. Ahora se ha puesto el Congreso las pilas y en 2 meses los casos se van a sentenciar en 8 días. Entonces, sí hay mecanismos muy veloces. Entonces, para concretar mi propuesta, pienso, 1, que la legítima defensa privilegiada debe incorporarse. Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto en que debe potenciarse la legítima defensa, que se deben presumir juris tantum los 3 requisitos y por tanto que la legítima defensa es perfecta, que mientras que dure esa investigación que debe ser sumaria para no castigar a un posible héroe, que sea sumaria, técnica, mientras que dure, como eran las investigaciones antiterroristas. Las investigaciones en la legislación antiterrorista no duraban 4 años, eran rápidas, lo que decía el atestado concretaba. Creo que esta investigación rápida y sumaria, con un blindaje para la persona que hace uso de la legítima defensa, nos daría no solo justicia, sino también seguridad jurídica. Por eso es que con estos pequeños ajustes, sí creo no solo bueno, sino que es indispensable, porque frente a la inseguridad ciudadana, si consideramos que el Estado está fallando, el primer derecho natural del hombre es la legítima defensa, con una situación muy especial en el Perú. La legítima defensa en el Perú es un derecho de rango constitucional. No todas las constituciones del Perú tienen un artículo 2, inciso 24, que dice derechos fundamentales de la persona. Legítima defensa. La Constitución del 79 no lo tenía. Lo tiene la Constitución del 93. Entonces, es un derecho constitucional indiscutible. Hay que protegerlo, hay que garantizarlo. La legítima defensa privilegiada es la mejor propuesta que se ha hecho para potenciar la legítima defensa. Por eso es que vuelvo a aplaudir al congresista Octavio Salazar, porque ha puesto cómo es que se debe legislar en materia penal. Hay que causar un terremoto en la legislación penal. Pero un Ferrari necesita buenos frenos.
Ferrari es una maravilla, un Lotus es una maravilla, pero con sus buenos frenos y su buen chofer. Para el buen chofer, licencia al usar las armas. Y para los buenos frenos, arranquemos con presunción juris tantum, blindaje para la persona que usa legítima defensa, una investigación sumaria y un órgano técnico que se pronuncie, que evidentemente es la policía, que nadie mejor que ella para saber dónde hay una legítima defensa y dónde no. Creo que con esas propuestas, este proyecto, sin lugar a dudas, será una excelente contribución desde el Legislativo en la cabeza del congresista Octavio Salazar. Muchas gracias.